Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. Muchas gracias, Andro, y a todo el equipo de Portal Civil, Sergio igual. Te agradecemos por la invitación y bueno, pues hablaremos de lo que es BIM y bueno, es un tema que nos gusta bastante, ¿no? Estamos presente Mauricio Maldonado, el arquitecto Mauricio Maldonado y mi persona, ¿sí? Bueno, comenzaremos con lo que es BIM en Bolivia y la situación actual. Haremos primero un breve resumen, un breve repaso de lo que es el BIM, ¿ya? Comenzando e indicando que es una metodología de trabajo y no así un conjunto de softwares, ¿verdad? Que es donde muchos empiezan a confundir y a tener malos entendidos. Para ello vamos a ver dónde es que se aplica la metodología. Buenas noches. Empezamos con esta diapositiva para plantear dónde, en qué se implementa, de qué forma y cuál sería, digamos, el proceso de esta metodología llamada BIM, ¿no? El diseño, como ven en la parte superior, tenemos un diseño de un proyecto que va desde la parte de planeación, de planeamiento, aquí en la flechita, para poder hacer el concepto guiado con programas, con cuantificación, los requerimientos de los propietarios, requerimientos de la parte, digamos, de la técnica, como sería una empresa constructora, sería, digamos, un consultor. Entonces todo va en base a lo que es un diseño conceptual, ¿no? Para agarrar y tener las premisas necesarias para poder prever un proyecto. A continuación se tiene un diseño de anteproyecto en que muchas veces tenemos tropezones para encontrar exactamente lo que es un producto final. En este diseño de anteproyecto, en la metodología BIM, se puede prever un montón de problemas, tratar de evitarlos para que no tropecemos al momento de encarar la obra, al momento de construir y tengamos problemas al momento de construir, ¿no es cierto? Pero, posteriormente tenemos lo que es el análisis del edificio, del proyecto que venga a hacer. ¿Qué significa el tema de análisis? ¿No? Van desde, digamos, la orientación, el asoleamiento, las propuestas que se puede ver, además de volumétricas, se puede analizar con qué tipo de estructura se podría trabajar, cuáles son las condicionantes climáticas. Entonces, si bien tenemos en estas tres partes un gran proceso previo a lo que sería, digamos, la construcción. Posteriormente tenemos una documentación que está reflejada en planos, en planillas, previamente para la construcción de la obra, ¿no? Toda esta documentación se basa en tener cualquier cantidad de información que se podría luego manejar fácilmente. Quizás se podría retroceder un poco más en esta previa parte que sería lo que es el diseño, para evitar justamente lo que son el tema de problemas al momento de la ejecución. Posteriormente nos vamos a lo que es la fabricación y lo planteamos de esta forma de fabricación porque dejamos de hacer simplemente proyecto como construcción, sino para agarrar y tener unos planos, unos guías, unos esquemas para poder elaborar todo lo que es un edificio. Por eso lo planteamos como una fabricación basada en textos, en planos, en organigramas, etcétera, ¿no? Tenemos toda la documentación realizada quizá en esta primera etapa, que es de fundamental presencia, lo digo fundamental porque es toda la memoria que tenemos previamente a la construcción. Posteriormente, el plan de una elaboración BIM, tenemos lo que es el plan de ejecución. Un plan de ejecución que está reflejado en planillas, en cronogramas y que van de la mano a través de todo lo que es esta metodología. Seguimos con lo que es el plan de ejecución, que ya es, digamos, el proceso de la elaboración de la construcción en sí del producto, del edificio, para poder encarar de una forma muy consecuente a lo que teníamos previsto inicialmente, ¿no es cierto? Entonces tenemos todo lo que es el diseño, el anteproyecto y análisis
como una base de datos muy completa, muy llena de información, y eso en la metodología BIM se caracteriza, ¿no? De tratar de tener toda la información posible inicialmente, y que inicialmente tengamos también bastante desempeño y bastante carga de trabajo, si vale el término, para que tengamos luego lo que es el producto sin problemas de ejecución, evitando órdenes de cambio, evitando las famosas trabas, digamos, interferencias y todo ese tipo de problemas que son muy frecuentes en el campo. Quizá nosotros nos vamos luego de la construcción, se entregan los edificios, se entregan los proyectos y nos quedamos en esa etapa, ¿no? Pero la vida útil de un edificio hay que considerarla que es cíclica, es decir, que tenemos que pensar siempre en este esquema, ¿no?, circular. Operación y mantenimiento de un edificio quizá llega a ser una parte muy compleja, pero es de fundamental presencia porque debido a que tenemos este tipo de operación, nosotros podemos encarar programadamente lo que es un mantenimiento en sí del edificio. Reflejada en lo que es el FM, el Facility Management, y que propone, digamos, metodologías también de trabajo para una consecuencia de lo que sería desde el diseño conceptual, la fabricación, y tener en sí el producto con un mantenimiento adecuado, periódico y sistemático mucho más, ¿no? Para ese tipo de movimiento tenemos lo que es la remodelación, que está de la mano lo que es el Facility Management, que también se plantea lo que es la demolición. Los residuos de la construcción ocupan un gran porcentaje y es un tema fundamental que quizá a nivel Bolivia no lo consideramos porque no tenemos políticas muy estrictas para hacer la recopilación de toda esta carga de material de demolición, y no hay una gestión exactamente, ¿no? Entonces, con la metodología BIM también se puede prever ese tipo de demoliciones, se puede prever todo lo que es desde el inicio, desde el planeamiento hasta la deconstrucción. Ahora, ¿quiénes están en todo lo que es la metodología BIM? BIM, un acrónimo bastante fuerte. Participan un sinfín de profesionales, tanto desde una postura, digamos, digamos, de un edificio, los gestores, los inversionistas, tenemos también lo que son los propietarios en pocas, ¿no? Y luego sería lo que son los arquitectos, ingenieros civiles, los fabricantes, los ingenieros MEP y constructores. ¿Qué pasa generalmente, ¿no?, en la situación de la construcción? Tenemos constantes problemas entre propietarios, luego la parte de ejecución, tenemos luego problemas con arquitectos, ingenieros. La metodología BIM se basa en englobar a todos los participantes en un edificio, en una construcción. Que esto es de fundamental presencia y creemos que la coordinación, que se la maneja bastante, es fundamental para lo que es la metodología BIM. Es un entorno colaborativo, justamente. Ahora, vamos a hacer un pantallazo muy rápido de lo que es la metodología en el mundo. Tenemos plasmado en este gráfico la cantidad de normativas, países que ya están implementando, quizá mucho más en Europa, con orden, digamos, de utilizar todos los proyectos digamos, de carácter normativo, obligatorio para obras estatales. Eso pasa en España, pasa en Alemania, pasa en Holanda y en otros países que componen la Unión Europea. ¿Qué pasa en nuestra situación? Vamos un poco más acá a Sudamérica, al sur. La normativa no es tan rígida, es decir, mejor dicho, es bastante, es simplemente a nivel, digamos, de construcciones
que pretenden utilizar la metodología BIM. No es de un carácter obligatorio. Y eso es lo que pasa generalmente en los países vecinos, en Perú, en Chile, en Argentina, que se utiliza bastante lo que es la metodología. Ya se ha implementado de una gran forma, pero en Chile precisamente se está pensando tener para carácter de edificios públicos la obligatoriedad de la metodología BIM. Pero, ¿y por qué sucede todo esto? ¿Qué es lo que creemos que es? Es simplemente por agarrar y generar un beneficio a lo que es el ente de la construcción y ser quizá más efectivos. Ahora pasamos a Omar. Pues bien, hasta acá un pequeño paréntesis de lo que es la metodología, ¿no? Pero bien, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo han empezado los otros países a implementar esto y por qué? Como decía bien acá Mauricio, se está tomando una estrategia nacional. ¿Ya? Se está viendo que se está ahorrando demasiado, tanto en costo, en tiempos, en las obras públicas. Pero también llega a formar parte y llega a ser prácticamente un arma anticorrupción. ¿Sí? Empieza realmente a tomarse en cuenta a favor, a evitar los daños económicos, daños de obra que se presentan y se evitan todas esas falencias en tiempo y costo. ¿Sí? Entonces esto parte desde 3 sectores. Uno es el público, el privado y el académico. En la parte pública está el gobierno nacional, los gobiernos locales y departamentales, ¿sí? Que son los que realmente empiezan a partir después, porque la iniciativa principal, o por donde empiezan a nacer la mayoría de las naciones, es el sector privado, porque realmente ellos son los que encuentran los mayores beneficios. Pónganse en el caso de una empresa constructora o consultora, un estudio de arquitectura. Imagínense hacer proyectos de gran y mediano tamaño con el formato tradicional, sabiendo que se presentan tantos cambios a la hora de ejecutar, a la hora de llegar a un estudio de diseño final. Estos cambios con la metodología se van produciendo de manera inmediata y en tiempo real, ¿sí? Entonces ellos son los que encuentran los mayores beneficios y desde esa parte, desde ese sector, empiezan a nacer iniciativas que vayan jalando al sector público y también al sector académico. Esto debería estar presente en las universidades, en los colegios, en las sociedades, en realidad en todo ente que permita y masifique el sector AECO, arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Sí? Pues bien, seguimos con la presentación. Tenemos entonces en el sector público las alcaldías, gobernaciones, ministerios, propietarios en el sector privado, constructoras y consultoras. Y en el sector académico tenemos los colegios y sociedades, universidades, comités, etc. Entonces, todo esto lleva a formar parte de una implementación BIM. Entonces va llegando a ser una estrategia nacional donde todos intervienen en este sector. Y como Comité BIM Bolivia, somos la parte que quiere formar, que quiere agrupar, quiere ser el punto de encuentro de los distintos sectores. ¿Sí? Pues bien, continuamos. Información adecuada, uno de los pilares fundamentales. ¿Sí? Para ello interviene en la implantación de estos estudios dentro de másters, posgrados, universidades, tanto públicas como privadas. Tener una formación adecuada es indispensable para llevar a buen puerto la metodología y la implantación BIM. ¿Por qué? Porque realmente se está hablando mucho de BIM, pero no se termina de entender. Unos tienen un criterio y otros otra forma de pensar, otra forma de tomarlo. Muchos interpretan mal la metodología, los relacionan directamente con un programa X o Z. Entonces,
necesitamos tener una formación adecuada para que con criterio completo y formado podamos llevar bien esta metodología. ¿Sí? Entonces, para ello está Comité en Bolivia también. ¿Por qué? Porque seremos el punto de encuentro de las distintas especialidades, tanto en formación, en conferencias, seminarios. Dentro de ellos están aglutinados Portal Civil, EADIC, Sigurat, empresas públicas, privadas, del interior como del exterior. Reunimos a un equipo de profesionales intervinientes del sector, preocupados porque tengan una mejor productividad, que todo este boom de la construcción que se ha producido hasta este tiempo se vaya mejorando. Para ello es importante tener el capital humano. Y el capital humano somos todos y cada uno de nosotros. Desde el junior, desde el profesional joven que está empezando o que está estudiando todavía, hasta el profesional senior con 15, 20 años de experiencia. Y no solo queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez estamos coordinando y estamos colaborando entre distintas disciplinas, arquitectos, ingenieros, especialistas y, ¿por qué no?, constructores. Los constructores que tengan una formación adecuada. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte se va a ir dejando de a poco el papel y todo se va a empezar a traducir en tablets, ordenadores, celulares, etcétera. Entonces, no podemos dejar de lado a nuestros queridos constructores, que son ellos los que al final ejecutan las obras. Entonces, bien, terminado esto, vamos a hablar un poco, bueno, en síntesis y en concreto, la situación actual del BIM en Bolivia. Esto ya ha empezado, comenzó, está por comenzar, ya hay algún antecedente tal vez. Bueno, comenzaremos con ciertos proyectos que se están llevando a cabo ya acá en Bolivia. Algunos proyectos grandes, otros pequeños, y todos con distintas etapas de desarrollo y detalle en particular. ¿Sí? Pasaremos por esta torre empresarial que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Es bastante ya conocido, es bastante alta. Ya es la torre empresarial Manzano 40. Pues bien, esta torre se empezó a trabajar con esta metodología, lo realizó un estudio de arquitectura chileno, ¿ya? Y actualmente se está ejecutando ahí en la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? La coordinación y gestión del proyecto, según tengo entendido, se está empezando a desarrollar con la metodología y específicamente con un programa llamado Revit, ¿sí? Tanto desde la gestión de la construcción, pero también desde la gestión de costos y presupuestos. Valdría también marcar acerca de esta torre empresarial que sí, si bien se estuvo implementando lo que es el BIM, también se ha implementado lo que es el LEED. El LEED, una certificación energética que cumple estándares muy rigurosos a nivel, digamos, mundial. Y LEED creo que sería quizá un segundo o tercer proyecto a nivel Bolivia. Tenemos uno acá en la ciudad de La Paz, el de la CAF. Y este tendría que ser el segundo o tercero. Entonces, los edificios y los gestores de este proyecto han sido bastante abiertos a todas estas nuevas tecnologías, a estas nuevas certificaciones que se manejan actualmente, como son la implementación del BIM en sí y también lo que es una certificación LEED. Eso valdría remarcarlo y ponerlo en ejemplo porque la tendencia general en sí de los edificios a nivel mundial es dirigir tanto como la implementación BIM, también tener las certificaciones energéticas que son muy importantes para que tengamos productos muy bien controlados. Correcto. Pasamos a otro proyecto. Bueno, otro proyecto en donde se pudo intervenir de alguna manera la metodología es el Parlamento de la UNASUR. Ya desde las etapas tempranas, desde el diseño, se empezó a manejar distintos softwares de apoyo, como ser Archicad y Revit. Pasando de una fase de diseño, ¿sí? También se empezó a una fase de ejecución de obra. Y en ejecución de obra se empezó a trabajar en este otro programa, ¿sí? Entonces, esto se llevó de manera interna en realidad para hacer el control de cantidades, de avance y de costos.
y sus beneficios. ¿Sí? Bueno, pasamos el proyecto de Ministerio de Economía. Pues bien, este proyecto también se utilizó de alguna manera la metodología, se hizo un cálculo estructural, un análisis, porque es un proyecto bastante particular, ¿no? Este proyecto se creció después de tanto tiempo, tanto hacia abajo, haciendo nuevos sótanos, como también hacia arriba. Se hizo un reforzamiento estructural bastante interesante, pero también se llevó la metodología bien. Nuevamente, este proyecto se intervino prácticamente de manera interna. No se llegó a colaborar completamente con todas las entidades o intervinientes, vale decir fiscales y supervisores, sino más bien ha sido de manera interna en la empresa ejecutora. ¿Sí? Nuevamente, los beneficios que encontró la empresa fueron varios, el tema de productividad, en el tema de cómputos, en el tema de certificaciones internas para sus contratistas y subcontratistas. ¿Sí? Bueno, también tenemos otro proyecto ubicado en la ciudad de La Paz también, llamado Hachauta. ¿Ya? Este proyecto se encuentra en la ciudad del Alto, igual son proyectos de mediana a gran envergadura. Este, por ejemplo, está cerca de 24.000 metros cuadrados de construcción. ¿Sí? Bueno, este problema tuvo bastantes inconvenientes, se podría llamarlo. La verdad que lleva bastante tiempo ya ejecutándose. Nació con un proyecto básico, con uno de estos programas. Y a la medida que se iba desarrollando, se empezaron a presentar varios inconvenientes. ¿Por qué? Porque generalmente utilizaron el programa simplemente para representar el modelo 3D, que es lo común que hacemos varios profesionales. Agarramos el paquete o el software y empezamos a modelarlo. Claro, se ve muy bien, muy bonito y demás, pero las mayores deficiencias llegaron a encontrarse cuando no se tenía una coordinación del cómputo real, de los ítems reales que iban a intervenir y también de la situación particular del proyecto. Hecho que llevó a varios años de demora, paralizaciones, pero finalmente sí se trabajó. Se empezó a hacer todo el modelado bien completo en las especialidades de arquitectura, ingeniería, ciertas instalaciones, y bueno, eso afianzó bastante en el tema del proyecto. Se tuvo un nuevo contrato modificatorio, mucho más concreto, mucho más pulido en números y en datos, y esto ya ahora mismo se está llevando a una fase final y ya queda muy poco para la entrega definitiva. ¿Sí? Entonces, Hachauta en la ciudad del Alto. También tenemos otros proyectos, igual donde se pudo intervenir y donde se hizo cierta asesoría como Comité BIM Bolivia. Este es también un proyecto ubicado en la ciudad del Alto, La Paz, Hospital Santiago II. Ya, igual, este proyecto tiene bastantes particularidades, puesto que se ingresó acá a colaborar en una etapa ya de ejecución, donde realmente ya tenía un grado de avance físico bastante avanzado, estaba cerca del 80%. Sin embargo, en este proyecto no se tenía un control pleno de la obra. ¿Ya? Acá los que requirieron el proyecto fueron la empresa ejecutora nuevamente, donde quería tener un control pleno y absoluto de lo que está pasando dentro. Tanto los directores de obra, los residentes que intervenían en el proyecto, bueno, al ser un proyecto bastante grande y complicado por ser un hospital, se les escapaban ciertos números, ¿no? Entonces no había un control preciso de las cantidades y también de las certificaciones, tanto de las certificaciones que daban a sus subcontratistas como los que cobraban. Es más, había un desfase bastante amplio, ¿no? En lo que cobraron con supervisión y lo que pagaron a sus contratistas. Me permito decir que era más del 50%. Entonces, esos datos que alarmaban han sido motivo principal para que se venga y se intervenga en este proyecto y saber de manera precisa dónde se encontraban estos desfases. Finalmente se hizo el modelo y bueno, pues ya se continuó con la ejecución. Ahora mismo ya se entregó este hospital y bueno, todo al final marchó bastante bien. ¿Sí? Bueno, hablaremos también de otro proyecto acá en la ciudad de La Paz, un poco regionalistas, ¿no? Toda La Paz. Pero bueno, es donde más hemos podido conocer y trabajar también de alguna manera, ¿no? Este proyecto también muchos los deben conocer.
la Asamblea Legislativa, ¿no? Bastante controvertido también el tema, bastante hablado, pero bueno, en este caso hablaremos no tanto ni de la arquitectura ni de otras cosas, sino más bien de la metodología. Este es un proyecto que nosotros lo pondríamos como que de ejemplo, porque realmente en este proyecto se trabajó un poquito más a fondo la metodología. ¿Sí? ¿Qué particularidades llega a tener? Para empezar, es un proyecto bastante grande igual, ¿sí? Y alto, pero lo más particular del proyecto en torno a la metodología es que se pudo aplicar distintos softwares de aplicación. Vale decir, en este proyecto se aplicaron para el área de arquitectura los programas de Revit para cierto tramo y el programa de Archicad para otro tramo. Al ser un proyecto bastante grande, se necesitaba el apoyo de distintos profesionales, ¿ya? Por lo tanto, deberíamos de hacer esa intervención y esa colaboración entre ellos. Y claro, no todos los arquitectos conocen bien determinado programa, X o Z, ¿no? Entonces, pudieron colaborar en el mismo proyecto con los programas que cada cual dominaba. Para el área de estructura se manejó también otro programa que pudo integrar las dos arquitecturas y este programa este proyecto al ser también una estructura bastante compleja, como ser una estructura metálica, se optó por utilizar el software Tecla, ¿no? Para hacer todo el detallamiento de esta estructura metálica. Ya para el tema de instalaciones se utilizó también el programa Revit, ¿sí? Y se pudo hacer las instalaciones principales, ¿no? Como sanitarias, desagües, HVAC, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es uno de los proyectos en los que sí se puede intervenir en las distintas disciplinas y también se pudo hacer la coordinación del mismo, ¿ya? Pero además se pudo también interactuar no solamente con la parte, en este caso, fiscalizadora, las que originaron el proyecto, sino también por medio de licitación pública nacional e internacional, se pudo acceder a hacer una supervisión con esta metodología, pidiendo en los TDRs determinados perfiles de profesionales, los perfiles BIM, y también a la parte ejecutora o contratista, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que a mí particularmente me llaman la atención, y se pudo hacer una integración de los sectores, de los involucrados. Si bien esto del BIM aún es un camino que se está empezando a recorrer, porque no es una receta, estamos empezando a marchar. Si bien hay reglas, hay manuales, hay buenas prácticas, hay estándares de otros países que sí nos sirven de manual de ayuda, nuestro caso es particular y en función de ello se van desarrollando nuevas cosas, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje, creo yo, acá con la metodología. Y bueno, esto es bueno, ¿no? Porque al final vamos a ganar experiencia, no solamente en proyectos de esta magnitud, en proyectos pequeños. La idea es empezar y cada experiencia que se sume lo plasmaremos dentro de un archivo común que deberá de servir de guía para un estándar nacional. ¿Sí? Entonces, proyecto interesante, Asamblea Legislativa. Volver a su momento. A mí lo que me llama mucho la atención de este proyecto, particularmente es como decía Omar, el uso de distintos softwares. Y esto hago un hincapié bastante de fuerza por el hecho de que quizá la metodología BIM se la está viendo, como decía inicialmente, es simplemente el uso de un software. Creemos como comité que no es el camino, creemos que la mejor forma de la implementación es hablar ya quizá de un OpenBIM, hablar, digamos, de distintos softwares que se pueden trabajar con un formato de intercambio, que es de conocimiento de mucha gente y que puede facilitar bastante el uso, digamos, de profesionales. Es decir, que se puede utilizar gente capacitada en ciertos softwares para poder complementar con otros profesionales que trabajan en otros. Es muy importante, lo remarco esto porque, vuelvo a decir, BIM no es solamente un software, sino que es una metodología de trabajo que va de colaboración. Muchas gracias, Henry. Valga la acotación. Pues bien, continuando con la presentación, tenemos otro proyecto interesante también y muy querido,
que son las Torres del Poeta. Igual, bastante conocido, es uno de los proyectos más grandes de Bolivia también. Él tiene una superficie de cerca de 110.000 metros cuadrados. Ha batido ciertos récords tanto en dimensión como en altura, al ser uno de los edificios más altos, ¿no? Pero bien, hablaremos de lo que nos interesa del BIM. ¿Sí? Aquí como anécdota, tal vez como una pequeña experiencia que se pudo palpar, que se pudo seguir, fue que en este proyecto todo se manejaba de manera tradicional. Este proyecto lo ejecutaron una empresa nacional de acá de La Paz y una empresa europea. Fue un consorcio. ¿Sí? Entonces, ambos tenían muy buenas prácticas, cosas muy productivas para sacarlo, ¿sí? Pero también cosas que demarcaban ineficiencia al final. ¿Sí? En todo caso, lo que se pudo hacer acá es el relevamiento del modelo BIM de determinadas torres en las que se pudo estar a cargo. ¿Sí? Y esto ha sido uno de los mayores retos que pudimos tener porque hemos llevado un control preciso del proyecto. Ya no solamente lo hemos dejado en la teoría, que sería el modelo virtual, el modelo 3D, hacer la detección de interferencias, ¿ya? Sino que hemos ido un paso más allá. Hemos obtenido todos los cómputos, se ha podido obtener de las torres que hemos estado a cargo, ¿sí? Además, hemos hecho una planificación y programación de cómo se debería ejecutar. Había un determinado momento en que cada losa de cada torre se debería realizar en 7 días. Bajo esa programación se debería pedir los materiales, hacer los contratos con los proveedores, etc. Imagínense, cada losa, son 4 torres, entonces cada losa de cada torre, de cada nivel, llegaba cerca a los 240 cubos de hormigón. Entonces la programación era muy fuerte, ¿no? Teníamos que programar para 3 meses y estar bastante seguros o bastante cerca de la cantidad que se iba a requerir en hormigón. Entonces esa gestión que se pudo llevar ha sido bastante interesante. Gracias a la ayuda de los colegas con los que pudimos participar, se llevó adelante, ¿no? Pero ha sido un trabajo muy interesante y se pudo hacer una gestión de la obra como tal, llegando a un punto en que nosotros pudimos meter información plena de la construcción. Por decir, en el caso de hormigones, se pudo meter quién estaba ejecutando esa construcción o ese paño o esa losa, qué contratista, en qué planilla se ejecutó, en qué fecha, ya, si se aprobó o no se aprobó por supervisor y si realmente cumplían los estándares o las especificaciones técnicas, como ser controles de calidad, control de hormigón, ensayos y roturas, ¿verdad? Entonces, cada elemento estaba cargado de una información muy amplia. ¿Sí? Esto se llevó a cabo tanto en la estructura como también en la etapa de acabados y arquitectura. ¿Sí? Continuamos. También las propuestas que, si bien hemos hablado de distintas escalas, es decir, de proyectos edificatorios muy grandes, también se ha trabajado en edificios que tienen una menor superficie. Es importante conocer esto porque la metodología BIM, los softwares con los que se trabaja, pueden ser capaces de tener escalas, puede trabajar escalas de distinta índole. Tenemos desde los más grandes y a continuación este es un proyecto multifamiliar de 4 pisos, vistos, en la que se implementó un multifamiliar. ¿Qué se implementó en este trabajo? Fue la modelación de los materiales, de todos los muros, la parte arquitectónica, no tanto así la parte estructural. Si se trabajó de una forma tradicional, en realidad el trabajo que se realizó en ese edificio fue hacer el modelado para la cuantificación exacta de materiales. Y como se ve en la parte derecha de abajo, se utilizó el asolamiento para tener exactamente la cantidad de sol que le entra a cada departamento, con la intención justamente de tener un poco más, acercarnos previamente lo que habíamos hablado desde un inicio, tener todo lo que es el asolamiento para saber
cuáles son las mejores caras, cuáles son el mejor aislamiento para poder tratarlo de distinta forma. Se utilizó paneles de fibrocemento en la parte frontal con una estructura armada para poder tratar de darle un poco más de cuerpo, y previamente se hizo la evaluación y las distintas opciones que tuvimos a través del software. Este es otro edificio que es de distinta escala, también es un multifamiliar. En esta se puede ver que se manejado 4 o 5 pisos, donde se manejó de forma exacta la cuantificación de los revoques, la cuantificación de los muros, las losas, para poder hacer una programación exacta de cada material que se ha solicitado. Este otro edificio es uno de siete plantas, multifamiliar igual, donde se hizo los análisis respectivos, igual del sol, y para la cuantificación de materiales exactos para poder ejecutar. O sea, la metodología, si bien hay que ser muy francos, en Bolivia estamos iniciando de una forma quizá en el uso de lo que es un software. La propia metodología quizá puede ser más palpable en empresas mucho más grandes, lógicamente, porque participa mucha más cantidad de gente. En situaciones como estos multifamiliares últimos, son la escala más pequeña, se controla, obviamente se lo puede trabajar de la misma forma, pero en menos cantidad de gente. Lo importante en estos tres últimos proyectos es el software facilitó bastante lo que es la previsión del material para poder organizar exactamente lo que son planillas de cuantificación de costos, etcétera. Bueno, luego tenemos el polideportivo del Colegio Alemán, que también se implementó, se lo realizó con Vectorworks, ¿no? Es otro software que igual es muy potente, las mismas calidades, cada uno tiene su forma, y lo volvemos a decir, el software es distinto profesional que lo va a utilizar, y cada uno tiene su preferencia, pero se puede llegar a coordinar con esto lo que es OpenBIM. Y esto está ubicado en la ciudad de Santa Cruz. Es un edificio bastante llamativo y se lo implementó de la forma igual de cuantificación y diseños previos. Desde la parte arquitectónica, el modelo se lo puede ver tanto para realizar esquemas y vistas reales, como asolamientos y todo eso, pero también podemos llegar a tener imágenes finales. Que quede muy claro que se puede utilizar distintos tipos de software para poder lograr ese tipo de efectos. No lo tradicionalmente que se utilizaba hacer el 3D, pero nos quedamos quizá muy cortos porque era una información bastante vacía. BIM es una información totalmente cargada. El modelo está cargado de mucha información, de muchos datos técnicos en los que se puede trabajar a tiempo real y se puede proceder a sacar información, se puede lograr interactuar mucho con los gestores de los proyectos, con la gente técnica, con los distintos profesionales, y también se puede lograr un acercamiento muy próximo a lo que es con la parte de la construcción. Tenemos la información muy fluida, tenemos una información a tiempo real, lo que facilita los tiempos, evitando órdenes de cambio, tratando de solucionar los problemas rápidamente. Pues bien, hasta acá algunos proyectos en los que se ha podido participar, miembros del comité, profesionales independientes. Sin embargo, no son todos los proyectos que se están implementando así. Tenemos un caso muy particular que también están desarrollando tanto Andrew, Sergio y muchos profesionales, ¿no? A nivel nacional, proyectos independientes, proyectos privados, proyectos donde están pudiendo intervenir de pequeña o mediana escala la metodología, ¿no? Ahora bien, hablar de metodología BIM no es hablar nuevamente de softwares, ¿ya? Pero tampoco es hablar de que yo realice estos. ¿Por qué? Porque en BIM
algo bien importante es la colaboración. Y si tú como profesional, tú como empresa constructora, tú como supervisor, estás desarrollando un proyecto y no lo estás colaborando, no estás coordinando, no estás compartiendo realmente, no estamos haciendo BIM. Sería tal vez decir un BIM solitario, es decir, estás teniendo el proyecto para ti mismo, pero toda esa información que tú puedes obtener o que tal vez el otro interveniente, el otro especialista pueda sacarle provecho, no se está haciendo ese uso, ¿no? Entonces, creo que llegó el momento en que muchas cosas están cambiando, ya, realmente de un tiempo esta parte, desde hace pocos años, está cambiando mucho acá en nuestro sector, acá en Bolivia, cómo se están empezando a realizar los proyectos, ¿sí? Yo veo, bueno, nosotros también somos un centro de formación que brinda justamente este tema de capacitación y nos sorprende gratamente que hay profesionales de toda edad, desde los más jóvenes que están estudiando recién en tercer año, cuarto año, pero también personas mayores con varios años de experiencia, diremos 45, 50 años nos ha tocado y en adelante, ¿no? Entonces, quiere decir que esto del BIM está entrando y está entrando con fuerza, ¿no? Pero también nuevamente tengamos cuidado de no malinterpretar, de no tener un criterio formado que no sea el correcto. Nos empapemos de la información adecuada y claro, cada uno después puede tomar sus propios criterios, ¿no? La idea es sumar. Por lo tanto, es hora de empezar. Adicionalmente, valdría la pena remarcar también que, a ver, los últimos quizá 10, 12 años que estamos viviendo acá en la situación en Bolivia, eh, podíamos haber generado quizá algo más. ¿Y qué me voy con esto algo más? La implementación BIM debía haber ha sido más aprovechada, creo yo. Creo yo porque se ha construido de forma masiva en todo el país distintos tipos de proyectos edificatorios. Conocemos las escalas que ya las hemos mostrado fácilmente y creo que no es tarde. No es tarde de poder seguir o más bien empezar con lo que es la metodología, en algunos casos, ya que no es excluyente absolutamente para ninguna edad, como decía Omar. Conocemos profesionales de bastante trayectoria que están quizá acostumbrados a una forma de trabajo que está también en base a conocimiento de algún tipo de software. Y quizá hemos conocido también una parte que nos decía, ¿cómo yo voy a saber o volver a aprender este tipo de softwares que nos va, digamos, a generar lo que es un método BIM? Entonces, de alguna forma pueden trabajar la gente con el software anterior, porque ya que la metodología BIM es bastante flexible, se puede trabajar con esta gente, se puede trabajar con todo el mundo, no es restrictivo. Si una persona le gusta manejar las hojas de cálculo, pues va a seguir va a seguir trabajando con lo que es las hojas de cálculo. Si está acostumbrado a lo que es el formato CAD, igual van a poder trabajar. Pero lo que diferencia es, digamos, la forma en que la información que se va a transmitir, ya sea con los distintos software que están muy sonados, los vamos a mencionar, son los Revit, es el Archicad, el Vectorworks. Entonces, se puede agarrar y colaborar y se puede trabajar con un formato de intercambio que pueda enriquecer y que pueda ganar en el proyecto. Entonces, volvemos al punto inicial. Bolivia se está construyendo bastante y creemos que es una gran oportunidad para cualquier inversor, para cualquier empresa de construcción, para cualquier agente que esté involucrado directamente en lo que es en el tema de proyectos edificatorios. Es una oportunidad que la vemos como una inversión directamente. Una inversión de tener una capacitación adecuada, de tener los conocimientos adecuados para que nosotros, como ya profesionales BIM, luego generemos lo que es un estándar nacional para que se pueda tener ya proyectos similares o, digamos, estructuras similares a las que ya hemos mencionado inicialmente, que en este caso serían las españolas. Lógicamente todo tiene su proceso, ¿no? Su proceso inicial que quizá hemos dado la patada inicial, si valga el término, porque el inicio ha sido
empezar a hacer la búsqueda. ¿Cuántos tipos de software tenemos para poder hacer BIM, digamos, ¿no? Pero ya el siguiente paso deberá ser, ¿no?, conformar asociaciones, grupos, para que puedan generar un estándar unificado a nivel Bolivia para lo que sería la implementación BIM en proyectos, quizá de carácter de licitación pública, y por qué no, como estos, también sea utilizado de forma privada. Es muy enriquecedor, y creemos que volvemos a decir, ¿no?, que la oportunidad está dada. Está dada porque la construcción va a continuar y tenemos bastante oportunidad. La hoja está todavía en blanco, si lo podemos decir, y debemos hacer paso a paso para poder ya empezar. Pues bien, empezar. Es hora de empezar. Como bien lo decía Mauri, si bien hay países que ya están avanzados, ya han marchado, ya están en camino, nosotros no tenemos que afligirnos para nada sobre ello. De hecho, tendríamos que verlo esto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para abrirse a un nuevo campo profesional, una oportunidad para que podamos hacer inversiones de mejor manera, una oportunidad para que nuestro país siga desarrollándose, ¿sí? Por lo tanto, agradecerles por el espacio. Acá estamos cuando gusten, cualquier duda, consulta, bueno, pues estamos predispuestos a cualquier cosa. Queremos que esto suba, queremos que la metodología se masifique de manera adecuada, pero a nivel Bolivia todo sea escalable, tener reuniones más periódicas acerca de este tema, tener charlas presenciales, debates, ¿por qué no?, entre profesionales de Santa Cruz, de Sucre, formar una organización simplemente donde podamos hacer que esto crezca. Entonces, celebramos y aplaudimos las charlas que nos están habilitando, y también a Portal Civil por hacer posible esto, ¿no? Muchas gracias, y bueno, pues estamos